Esta es la península balcánica, en definitiva, una de las zonas más conflictivas de Europa, y no es para menos, pues tanta diversidad de culturas, lenguas y legados de reinos históricos han creado identidades nacionales que han conllevado al derramamiento de mucha sangre a través de la historia. La palabra clave que nos lleva a la historia del siglo XX en esta región es Yugoslavia, el nombre de diversos estados que engloban los actuales Eslovenia, Croacia, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Macedonia del Norte y el estado parcialmente reconocido de Kosovo. ¿Quieres saber la historia de este lío? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Como siempre, revisemos los antecedentes y sigamos el rastro de los ex países yugoslavos. Este es el mapa hacia 1910, muy diferente al actual. El reino de Serbia y el reino de Montenegro, cristianos ortodoxos siguiendo el legado bizantino, habían obtenido ya su independencia del Imperio Otomano. Croacia y Eslovenia pertenecían al Imperio Austrohúngaro, es decir, los más occidentalizados y que adoptarían la religión católica. Por su parte, Bosnia-Herzegovina, que había recibido la influencia musulmana de los otomanos, había sido anexionada también al Imperio Austrohúngaro hacia fines del siglo XIX. El Imperio Otomano, por su parte, estaba en tal decadencia que sus antiguos territorios se alían y le arrebatan sus últimos territorios europeos durante la Primera Guerra Balcánica, repartidos entre Grecia, Serbia y Bulgaria. Serbia se quedaría con el territorio de la actual Macedonia del Norte. Y como has de saber, las tensiones en Europa, que había entrado en un juego de alianzas, explotarían con el asesinato del archiduque austriaco en Sarajevo, dando pase a la Primera Guerra Mundial. En vista que la guerra comenzaría con la invasión austrohúngara a Serbia, es natural que el frente balcánico haya sido uno de los más sangrientos. Sin embargo, Serbia y Montenegro, del bando de los aliados, conseguirían expulsar a sus enemigos y así llegar a una victoria tanto en el frente como en la guerra. Con la consecuente desintegración del Imperio Austrohúngaro se formaría el reino de los serbios, croatas y eslovenos, en el cual se unificarían Serbia y Montenegro con los recientes territorios adquiridos de los austrohúngaros, los actuales Croacia, Eslovenia y Bosnia-Herzegovina, con Alejandro I como rey bajo un sistema de monarquía constitucional. Este periodo se caracterizó por una fuerte inestabilidad política causada por la improvisación de la creación de un Estado en la que no hubo un adecuado diálogo entre los centros de poder. Además, la población sufría un alto índice de pobreza. Ante el estancamiento de las reformas propuestas por todas las partes, se pasaría a una monarquía absoluta, cambiando el nombre al del Reino de Yugoslavia. Sí, aquí es la primera vez que aparece oficialmente este nombre. Y aquí, un paréntesis, en vista que la capital desde un inicio se estableció en Belgrado y que el rey Alejandro pertenecía a la dinastía de los Karađorđević, casa oriunda de Serbia, se podría decir que este país fue el eje de la unificación yugoslava. Acuérdate de este dato que será importante a tomarlo luego en consideración. En fin, el punto es que con el nuevo régimen autoritario las cosas no mejorarían precisamente. Ante la represión de las minorías comenzarían a surgir grupos insurgentes como los Ustaša en Croacia y la Orin en Macedonia del Norte. Un integrante de esta última asesinaría al rey Alejandro en Marsella, por lo que sería sucedido por el príncipe Pablo. Aunque Pablo intentaría progresivamente descentralizar el poder y estar dispuesto al diálogo, los conflictos internos seguían avivados y se empeorarían al acercarse a las vísperas de la Segunda Guerra Mundial. El ambiente de tensión que se vivía en Europa dificultaba la decisión de neutralidad por la que se había optado y que se mantendría al estallar la guerra en 1939. Ante las presiones italo-alemanas que lo buscaban como aliado para apoyar la invasión de Grecia, Pablo cedería unirse al pacto tripartito, a lo que el rey Pedro II, ya en su mayoría de edad, terminaría con la regencia y rechazaría una alianza con el Eje. Resultado: una exitosa invasión de Yugoslavia que conllevaría al exilio del gobierno yugoslavo en Londres y el desmembramiento del país en diferentes estados satélites, entre ellos la Serbia de Nedić y el Estado Independiente de Croacia, que incluía la actual Bosnia, ambos títeres de Alemania, y el Estado de Montenegro, títere de la Italia fascista.
En cuanto a Macedonia del Norte y Eslovenia, serían anexionadas por Bulgaria e Italia respectivamente. Por su parte, la resistencia yugoslava que se quedaría a pelear serían denominados como partisanos, liderados por el conocido Josip Broz Tito. Este grupo sería de ideología de corte marxista y antifascista. Y aquí cabe resaltar la destreza militar del mariscal Tito, pues a pesar de tener que enfrentar a las potencias del eje y sus estados títeres apoyados por los chetniks, lograron resistir de manera formidable, recibiendo el apoyo soviético recién a fines de 1944 y consolidando la expulsión del eje hacia fines de la Segunda Guerra Mundial, a diferencia de la mayoría de países que necesitaron desde un inicio ayuda de otros aliados para liberarse. Ante la victoria partisana, los estados títeres colapsarían y se volverían a unificar en la República Federal Popular de Yugoslavia, luego que se realizara un referéndum con el que se aboliría la monarquía con el ascenso de Josip Broz Tito del Partido Comunista de Yugoslavia. Y aquí es importante mencionar una peculiaridad, pues en Yugoslavia, a diferencia del resto de naciones socialistas al este del telón de acero, el socialismo llegó desde abajo y no fue impuesto desde arriba con un gobierno títere de la Unión Soviética. Incluso se sabe que Tito criticaba abiertamente a Stalin, pues el modelo que se seguiría durante este periodo sería el de un socialismo autogestionario y no basado en un marxismo-leninismo con utopías comunistas. Esta disidencia se vio plasmada en que en plena Guerra Fría, Yugoslavia sería uno de los miembros fundadores del movimiento de países no alineados con Tito como primer secretario de esta organización. Sí, un golpe bajo para la Unión Soviética. También cabe resaltar que, como su nombre lo indica, esta sería una república federativa, por lo que estaría compuesta por 6 repúblicas constituyentes cuyos territorios coinciden con los de los actuales países de Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia, que a su vez incluía 2 regiones autónomas, Kosovo y Voivodina. En cuanto al gobierno de Tito, hacia la década de los 60, Yugoslavia conseguiría reducir considerablemente el analfabetismo y la calidad de vida de los yugoslavos mejoró, llegando a una esperanza de vida de 72 años. Ante una serie de nuevas reformas, el nombre oficial del país cambiaría al de República Federativa Socialista de Yugoslavia en 1963. Ahora, la parte negativa del gobierno de Tito fue que al gobernar una entidad con 6 identidades nacionales, 4 idiomas, 3 religiones y 2 alfabetos, se vería en la necesidad de aplicar la represión para mantener la cohesión de Yugoslavia. La libertad de expresión religiosa o nacionalista era prácticamente inexistente. Toda esta represión se vio plasmada en la prisión de Goli Otok, fundada por Tito, en donde habrían sido enviados más de 16.000 presos disidentes, conocido como el Gulag de Tito. El gran mariscal fallecería en 1980 y esto sería el inicio del fin de Yugoslavia, pues ante diferencias dentro de un partido comunista carente de un liderazgo carismático, la ola de los crecientes nacionalismos no pudo ser evitada y diversas protestas comenzaban a surgir en todo el país, principalmente en el norte, Eslovenia y Croacia, que eran las zonas más desarrolladas. Pero el detonante con el que comenzaría una verdadera tragedia sería la caída del muro de Berlín, que representaría el fin de la Guerra Fría y de todo respaldo de un mundo configurado luego de la posguerra, pues si Alemania se reunifica y los países soviéticos se comienzan a independizar, los países yugoslavos también lo pueden hacer, ¿no? Claro, solo que los tambores de las guerras yugoslavas comenzarían a sonar. Los primeros en tomar la iniciativa serían Eslovenia y Croacia, quienes declararían su independencia unilateralmente en junio de 1991. Respuesta de Serbia, invasión de ambos países. El primero, Eslovenia, la enfrentaría en la Guerra de los 10 días, corta y con pocas bajas, pero al ser este el país más homogéneo y con minoría casi inexistente de serbios, su independencia sería reconocida rápidamente. A estos dos les seguiría Macedonia, quien declararía su independencia en septiembre del mismo año sin conflicto alguno. ¿Qué? Bueno, una región tan disputada desde la Guerra de los Balcanes podría recibir intervención de sus antiguos pretendientes Bulgaria, Grecia y Turquía, ¿no? Sí, mejor calladito nomás.
Con respecto a Montenegro, se mantendría fiel a Serbia y te spoileo que sería el único que no se separaría hasta luego del fin de esta guerra. Entonces, el conflicto a partir de aquí quedaría solo con Croacia y Bosnia. Y aquí, un nuevo paréntesis, un poco redundante, sí. Croacia, Bosnia y Serbia son 3 países con el mismo idioma, serbo-croata, que luego cada quien quiso separarlo en su propio idioma y con un pasado en común, pues todos vienen de los eslavos del sur, que se separaron por haber sido partes de otros imperios. Croacia, del imperio austrohúngaro, se volvió católico. Serbia permaneció con la influencia ortodoxa del imperio bizantino y Bosnia se convirtió al Islam influenciado por el imperio otomano. Entonces, ¿por qué crear diferentes naciones dentro de un mismo pueblo? Mi humilde opinión, los ritos ortodoxos no son compatibles con el Ramadán. ¿Tú qué opinas? En fin, sigamos. La guerra de Croacia se extendería a la par que comenzaría en Bosnia luego de la declaración de su independencia en abril de 1992, pues en ambos países existían minorías considerables serbias que incluso proclamaron su independencia para unírseles, la República Srpska de Bosnia y la República Krajina de Croacia. La guerra en Croacia terminaría en agosto de 1995, tras la que retomarían el territorio de la República Krajina y su independencia sería reafirmada. Cabe resaltar que durante un tiempo los croatas también atacarían Bosnia, que tenía también una minoría considerable croata que se identificó como Herceg Bosnia, pero que retornaría al territorio bosnio en 1994. Pero en definitiva, el episodio más sangriento de esta guerra se daría en la guerra en Bosnia, en la que se produjeron terribles crímenes de lesa humanidad como el sitio de Sarajevo, el asedio más largo a una ciudad en la historia y la masacre de Srebrenica, en donde se asesinó a más de 8.000 musulmanes bosnios en un intento de limpieza étnica. Los sufridos bosnios también reafirmarían su independencia a fines de 1995 mediante los acuerdos de Dayton. Ante tanto desmembramiento, el país, ahora solo compuesto por Serbia y Montenegro, modificaría su nombre al de República Federal de Yugoslavia, cuyos dolores de cabeza no acabarían, pues la región autónoma de Kosovo, de mayoría albana, también buscaría su independencia, dando inicio a la Guerra del Kosovo, en la que intervendría la OTAN y que sería el preludio para la posterior proclamación de la independencia de Kosovo, que hasta la fecha sigue siendo de manera parcial. Por todo esto, el nombre Yugoslavia iba quedando fuera de contexto, por lo que en el 2003 se modificaría el nombre al de Serbia y Montenegro, en donde a su vez comenzaban a surgir presiones por la separación de Montenegro que ocurriría luego de un referéndum en el 2006, año en que desaparecería el último rastro de lo que fue la muy conocida y controversial Yugoslavia. Bueno, creo que ya hablé mucho. Quisiera conocer tu opinión. ¿Crees que ha sido positiva la desintegración de Yugoslavia o debieron haberse mantenido como un solo pueblo? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. ¡Hasta la próxima!